Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo de la TV Pública Paraguay. Esto pasó. Tenemos muchísimas informaciones relacionadas sobre todo al presupuesto de la Nación 2013, pero también vamos a hablar de deportes, Jotita, que hay bien variadito hoy. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo grande a todos los televidentes de la TV Pública. Sí, definitivamente hay muchas informaciones, pero el centro de atención de todos es indudablemente el torneo de clausura. Nacional derrotó a Guaraní, puso al rojo vivo el campeonato. Vamos a hablar de la selección nacional porque ya se entrenó el día de hoy mirando el partido amistoso del miércoles ante Guatemala y también el título que ganó Vero Cepeda el día domingo en el Centenario, un Challengers. Muy, pero muy importante para la carrera de la joven tenista paraguaya. Por el momento hablemos del presupuesto. El presidente de la República, Federico Franco, recomendó a los parlamentarios no aumentar el salario a funcionarios públicos del 10% para el año que viene. ¿Por qué? Porque si aumenta este 10%, también aumentarían los impuestos. Patriotismo pidió el presidente de la República, Federico Franco, a los parlamentarios para no aumentar el presupuesto general de la Nación para el año 2013. Señaló que no existen fundamentos para aumentar salarios a la función pública. El jefe de Estado expresó su preocupación ante el déficit estructural que se podría dar ante el aumento del salario público. Reconoció que el aumento del 34% en los rubros de servicios personales que se dio en el año 2012 creó grandes dificultades a las finanzas públicas. El Estado no es una fuente inagotable de recursos. Las decisiones que hoy sean adoptadas sobre el presupuesto tienen consecuencias que se trasladarán al próximo gobierno que asuma en agosto del 2013 y a toda la población. Por su parte, el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, explicó que un aumento del 10% en salarios públicos generaría 150.000 millones de dólares más de gastos. Si el incremento fuera del 20%, representaría un aumento de 500 millones de dólares que no podrán ser financiados con los ingresos actuales. O sea, lo que se está pidiendo es que Andes no invierta en su red eléctrica, que siga cortando la luz. Lo que se está pidiendo es que INC no invierta en cambiar su fuente de combustible de Fueloil a coque para que baje la bolsa de cemento, sino que se transfiera al sector público para pagar salarios en muchos casos. 80% de los ingresos tributarios hoy van a pagar salarios. Con un incremento del 10%, ese número subiría a 83%. Asimismo, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Enrique Salín Busarquis, advirtió que el Estado no puede gastar lo que no tiene. De darse el aumento, la solución sería incrementar los impuestos o no realizar inversiones de obras en el país. Si se infla el presupuesto, esto también va a tener impacto sobre Tecoporá, porque de alguna parte tiene que salir la plata. Va a tener impacto sobre la plata que se le tiene que dar a los adultos mayores, es decir, la tercera edad. O sea, esto es un todo. O sea, entonces, si gastás más en sueldo, hay otras cuestiones que no vas a poder hacer. Y sobre el mismo tema, representantes del sector privado se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, para también pedirle que no ceda ante este pedido de aumento del 10% para funcionarios públicos. Un aumento del 10% en salarios para funcionarios públicos desbordaría nuestra economía, aseguró Eduardo Felipo, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, y en vez de tener un crecimiento como está previsto para el año que viene, la economía nacional podría caer 5% en caso de ceder ante esta propuesta de varios sectores. El pedido concreto del sector privado es no aumentar salarios e invertir en obras, salud y educación que, según manifestaron, hace tanta falta a la nación. Cuando el país anda bien, todos andamos bien. Y nuestras empresas dependen del desarrollo del país. Y sabemos muy bien que esa competitividad que de repente tenemos, así efímera, porque los argentinos tienen problemas o porque los brasileños están creciendo mucho, para que esa competitividad sea fuerte, nosotros tenemos que tener un país con infraestructura. Max Haber dijo que el sector privado está sorprendido que se siga pretendiendo un aumento para el sector público cuando apenas el año pasado tuvieron un incremento del 30%. Este aumento puede significar un incremento de un 5% del PIB. Entonces, señores, queremos salud, queremos educación, queremos obras y queremos dar trabajo a la gente o realmente vernos imposibilitados. Faltan medicamentos, faltan escuelas, ese es el tema de fondo. La aprobación de un aumento salarial del 10% para el próximo año representará para Hacienda una erogación adicional de 600.000 millones de guaraníes. Por su parte, trabajadores del Estado consideran que no existe un argumento valedero para que personas del sector privado se opongan a este aumento. Trabajadores de la función pública indicaron que el sector empresarial no tiene argumentos suficientes para frenar las mejoras salariales.
Según declaraciones de empresarios, el presupuesto del 2011 contempló un aumento de hasta el 30% en el salario de los funcionarios del Estado. Este aumento no fue tangible para el funcionariado público, aseguró el representante de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado, UNTE. Los empresarios y políticos se resisten a un aumento porque afectaría directamente los intereses de ese sector, aseguró el sindicalista. Un desmentido total, lamentablemente, evidentemente muy tendenciosa la del Club de Ejecutivo del Paraguay. No sé de qué clase de ejecutivo estamos hablando, porque por lo menos tendrían que informarse primero que el reajuste salarial para el año 2012 ha sido tan solo y no supera el 12%. Creemos nosotros que hay esta resistencia debido de que los empresarios y digamos que el gobierno mismo, de una tendencia liberal bastante, no desde el PLRA, sino ideológicamente, está entonces como que tratando de frenar todas las mejoras salariales, no solamente en el sector público, sino en el sector privado también. El gremio de trabajadores considera además que existen intereses políticos del sector industrial relacionados a las próximas elecciones del 2013. Cambiamos de información. En un 60% se redujeron los cortes eléctricos según el titular de la Administración Nacional de Electricidad, Carlos Heisele. Informó que la ANDE tiene un plan de inversiones para el mejoramiento de los equipos para los próximos 10 años. Señaló también que solo el 10% de cortes eléctricos se deben a la deficiencia en maquinarias y equipos de la institución. Un 70% corresponde a accidentes y un 20% a equipos afectados por los temporales. Hablemos de deportes y muchos goles dejó esta fecha, Jotita. Sí, ha dejado partidos interesantes por sobre todas las cosas la fecha número 16 del torneo Clausura, en donde indiscutiblemente el partido entre Guaraní y Nacional acaparó la atención de todos porque muchos equipos estaban pescando el tropezón de Guaraní. Pero vayamos primero al Roberto Bétega para ver la goleada de Tacuarí por 4-0 ante el Cerro Porteño de Presidente Franco con una tarde brillante del Nico Martínez. A los 21 minutos el Nico abrió el marcador, amplió Brian Montenegro a los 46 también de la primera etapa. Ya en el complemento, este horrible error defensivo le permitió que Nico Martínez a los 14 establezca el 3-0 parcial. La historia no terminó ahí porque nuevamente Nico Martínez con su triplete, de esta manera con un centro al segundo palo, sentenció el 4-0 final triunfo de Tacuarí. Nos vamos al Manuel Ferreira. Carmen Ruiz cierra los ojos, no quiere verla. El triunfo de Olimpia, Deportivo Luqueño, zurdazo de Ariosa, 1-0 para Olimpia a los 17 del segundo tiempo. Desborde por el sector derecho de Salgueiro, centro rasante, y el Zorro Vareiro a los 33 marcaba el segundo para el Decano, 2-0 final. Nos vamos hasta el este del país, en donde Cerro Porteño derrotó a Rubio Ñu por 2-1. Santiago Salcedo abría el marcador a los 8 del segundo tiempo. Otra vez Santiago Salcedo con una muy buena definición. De esta manera vencía a Quiñones a los 27 para poner el 2-0 parcial. Pero el Toto Gamarra con este tiro libre a los 36 del complemento se desvió en la barrera, 2-1 final triunfo para Cerro Porteño. Nos vamos a la ciudad de Carapeguá para ver el triunfo de 2-0 del Potro Carapegüeño ante Independiente de Campo Grande. David Pereira a los 13 ponía el 1-0 para el equipo carapegüeño y a los 29 esta desgracia de Salvador Portillo en contra de su Pórtico, 2-0 triunfo importantísimo del equipo carapegüeño. Cerraron la fecha Nacional y Guaraní en el estadio Rogelio Silvino Olivieres. No puede Cabral, el centro de Melgarejo, atropella a Ovelar. El rebote le queda al brasileño Teixeira, quien hacía los 4 minutos del primer tiempo sentenció el 1-0 final. Nacional se puso a tan solo un punto de Guaraní. Vayamos a las placas de las posiciones para ver cómo se ubican los equipos al finalizar la fecha número 16. Guaraní con 33 puntos, líder. Nacional escolta ahí a un puntito atrás con 32. Libertad 29, Olimpia 27, Cerro Porteño 24, Luqueño 23, Cerro Porteño de Franco 21, Carapeguá 19, Sol de América 18, Tacuarí 12, Rubio Ñu 11 e Independiente cierra la tabla con tan solo 7 unidades. La próxima fecha, la 17, que se está programando ahora, Cerro Porteño de Presidente Franco ante Cerro Porteño de Asunción, Independiente de Campo Grande ante Rubio Ñu, Libertad Carapeguá, Luqueño Sol de América, Nacional Olimpia. Ojo con este partido que puede rezagar a uno de los dos equipos. Y Tacuarí, uno de los últimos de la tabla de posición, recibe al puntero Guaraní. Tabla que no le gusta tampoco a la señorita Carmen Ruiz, pero hay que pasar Carmen Ruiz. Carapeguá con un punto 0.26 está en la cuarta ubicación, mirando un poquito la tabla de abajo para arriba. Independiente de Campo Grande 1.024, Luqueño hoy en día en zona de descenso, un punto redondo tiene Sportivo Luqueño, y Tacuarí
casi ya condenado con 0.952. Los dos últimos equipos, recordemos que descienden a la intermedia el siguiente año. Así que Sportivo Luqueño va a tener que empezar a sumar puntos y también depende de lo que haga tanto Carapeguá como Independiente de Campo Grande. Después de esto, no me queda otra cosa que decirle y pedirle para ir a un corte, para respirar bien después de esta noticia. Vamos a un corte y le sirvo un poco de agua. Enseguida volvemos.